Os cuento dos cosas de Jaime, bueno, dos es poco, pero con el tiempo que llevamos, como tenemos mucha gente que lo está siguiendo en streaming, bueno, están conectados ahora mismo ya, pues vamos a ello. Estamos, primero, antes que nada, estamos muy contentos desde la organización de que Jaime, cuando le mandamos un mensajito y le dijimos, oye Jaime, mira, vamos a hacer esto, ¿te apetece venir? Villarreal, allí, pocos, muchos, pero pocos. Yo digo, ¿te apetece o qué? Y nos dijo que sí enseguida. Creo que fue el primero de los ponentes que dijo que sí, entonces a nosotros ya dijimos, si viene Jaime ya vienen todos los demás, seguro. Bueno, él es investigador en el campo de la geometría sagrada, está especializado en la sección áurea, autor de libros preciosos y recomendabilísimos como La Divina Geometría, un tratado de iniciación al conocimiento en lo que es la disciplina. Puedo deciros de él que es arquitecto, es dibujante, es ilustrador, es escenógrafo, este señor. Aquí lo veis, que ha venido a Villarreal. Pues bueno, tengo que deciros que ha fundado, bueno, aparte de autor de varias obras teatrales, ha fundado y dirigido varias compañías y grupos de teatro, director de escena de diversos festivales. Aquí somos unos cracks de los festivales de teatro al carrer. Aquí sale en la calle todo, Jaime. Tengo que decir, además, que bueno, que él es fundador de un movimiento que yo recomiendo muchas veces a mis alumnos, de renovación pedagógica, Aprendemos Todos por una Educación Mejor, junto con la artista Marina Escalona, bueno, desde su creación. Aprendemos Todos que bueno, esto llega pues porque muchos profesionales y expertos pues se han dirigido a padres y a profesores para que se mueva algo ahí, ¿no? Para que se dignifique la labor docente, estrategias pedagógicas. Tengo que deciros que actualmente dirige el Centro de Creatividad La Jirafa Rosa en Madrid, dedicado al fomento de la creatividad, el estudio, el encuentro, el pensamiento, bueno, ya veis, actividades culturales, proyectos de voluntariado, escénicos, encuentros, cursos. Él imparte conferencias y cursos sobre el Camino de Santiago, simbología en el arte, filosofía, mística del número, teoría y práctica de la creatividad, mitología comparada, bueno. Puedo deciros que tiene muchas obras, ha escrito muchísimo, Matemáticas divertidas con otros autores, Divina Geometría, Laberintos, no acabaríamos nunca de presentarlo. Que lo tengamos aquí, que no sea online ni nada de eso que nos proponen, que tengamos aquí y podamos disfrutar de su presencia, eso es para nosotros, vamos, un regalazo a estas horas de la mañana, aunque le vamos a perdonar que a lo mejor esté un poco cansado por el tren y todo eso, así que puedes ya, con eso ya es bula, ya puedes hacer lo que quieras ahí. Fuerte aplauso para Jaime. Bueno, yo me llevo mal con esto y esto conmigo. Hola, sí, ¿se oye razonablemente? Yo soy más gente de teatro, pero supongo que hace falta para las cosas... Lástima. Bueno, eso es lo malo del streaming, no hay como el directo. El directo es la realidad, ya sabéis. Todo lo virtual está en... parece que no, pero va para abajo. O sea, la presencia es insustituible. Y entonces todo lo que pensemos que... No, sí, a distancia, imagen, no se puede sustituir. Esa es la primera ley de una persona que se dedica al teatro y mucho más en esto de la docencia, que es un arte primero, y que es un arte de la relación, del contacto, donde profesores, alumnos se tienen que mirar, se tienen que escuchar. ¿Este es el del gato? Ah, no, vale. Bueno, pues eso, que gracias a vosotros, gracias a ti, gracias a todas las personas. Hombre, cuando uno viene a un evento preparado con el tiempo, con el cariño, con el cuidado, con la atención, no ha habido semana que yo no recibiera, con lo tardo que soy yo en responder a los mails y todas las semanas y tal, y va a pasar esto y te mandamos y fíjate, maravilloso, o sea, un equipo de profesionales excelente. Entonces, para las personas que se ven y para las que no se ven, muchísimas gracias, y luego gracias a... Sí, por supuesto, sí. Sí, porque los que venimos aquí en plan... invitado, tal, masterclass, no sé qué, pues eso los tenemos fácil. Lo difícil es lo otro, es llamar el mail, organizar la idea, la propuesta. Hay muchas personas que tienen que decir que sí, para lo cual tienen que entender qué es lo que está pasando aquí, y no es fácil, nada de todo esto es fácil. Entonces, que se dé es simplemente loable,
meritorio y casi milagroso. Entonces, enhorabuena por delante. Y por supuesto, cuando las cosas están así hechas, pues es un placer y un honor. O sea, el honor es mío. Sobre todo, tengo que deciros que el honor es mío porque no penséis que con mucho currículum, mucho libro, mucha historia, tengo yo 7000 lugares donde contar lo que cuento hoy. Estoy encantado de que haya una gente que a esta hora de la mañana se quiera enterar, interesar o aprender de este asunto que es más bien marginal, que huele a veces a retrógrado, porque claro, ponerse a hablar de la belleza clásica, de las proporciones, del orden, del cosmos, de Pitágoras, pues claro, de entrada no parece siempre un plato de gusto. Es decir, ¿qué me van a contar, no? Hablar de matemáticas, diré la palabra muy osada, de matemáticas verdaderas, las que a mí me parecen las primeras, todas son ciertas, evidentemente, pero las que entiendo que se deberían enseñar desde un principio. Bueno, como lo que vamos el tema apasionante que vamos a tratar, a intentar acercarnos, esto es un pequeño aperitivo, o sea, mi misión hoy es totalmente seductora. No soy yo quien quiero seducir, sino la disciplina que yo estudio. Realmente, seguramente un profesor, mucho más que transmitir información, está dotado o debería estar dotado de la capacidad de que el alumno ame el conocimiento que le traslada. La información ya sabemos hoy que es accesible fácilmente bajo infinitos medios. La información sola no es nada. La verdad es otra cosa, la verdad se demora. El conocimiento verdadero tarda. La información se tiene que asimilar, se tiene que entender hasta donde se pueda entender, porque hay una parte que ni se puede ni se debe entender, pero eso no significa que yo no pueda convivir con ella, que la ponga en duda, que la relacione con otros conceptos, que me acompañe, y como consecuencia de ese lento proceso, esa información se puede convertir en conocimiento. Seguramente los profesores, esa es nuestra única misión. Abrir un camino que tiene que luego seguir cada uno. Esto de llegar aquí, vomitar información, epatar más o menos en función de la información o del carácter más o menos dinámico de una charla y que todos vamos a nuestra casa como si no hubiera pasado nada, es absurdo. Es un entretenimiento intelectual, estéril, al que hay que decir que no. Esto es como lo de los viajes, y con todos los respetos. Podemos viajar todo el tiempo. Un viaje siempre ha de ser una experiencia transformadora, tiene que ser una experiencia a ser posible y de algún modo iniciática. El que regresa de un viaje no puede ser el mismo que se ha marchado, y si no, ese viaje no ha servido para absolutamente nada, por lejos, caro y bonito que haya sido el recorrido y lo visitado. Tenemos que tener ya hambre de tener experiencias transformadoras, con lo cual seguramente tengamos que tener menos experiencias y más transformadoras. Pero ahora mismo estamos en la oferta de lo contrario. Hay 1000 experiencias que hacer, 700 cursos, cosas más, no sé qué tal, y estamos en el infierno de la abundancia, ¿no? De la abundancia de información, de posibilidades, de experiencias, que al final genera un desierto, ¿no? Todo para nada, ¿no? Porque al final si no hay una transformación no sirve. Entonces todo profesor opta siempre a que el alumno, y hoy, siempre que hay una persona y otro y uno cuenta, o dos cuentan, ya hay un colegio ahí, ya hay una clase, los colegios y la enseñanza está ocurriendo todo el rato. Todo profesor opta a abrir, a compartir una puerta y un camino con la persona a la que le está contando las cosas. Mi objetivo sería hoy que todo el mundo se enamorara, o todo el mundo, o uno, se enamorara del tema de la geometría sagrada, la mal llamada geometría sagrada, pues ahora nos vamos a decidir, y que empiece un camino que es infinito, porque todos los caminos que llevan al conocimiento son infinitos y están hechos para asumirlos como infinitos y ser compartidos, ¿no? Entonces, que nos convirtamos en una especie de compañeros de camino a través de esta vía, que creo que es muy sugerente. Prácticamente todas las últimamente, sobre todo en charlas y conferencias y tal, me urge dejar claro que, más que dejar claro, es reivindicar una manera de transmitir, un lenguaje de transmisión que creo que al que no se debe renunciar. Ya sabéis, es este mundo de lo mítico, lo metafórico, lo mitológico y lo poético, que no es una opción estética,
Esto es mucho más profundo. Las cosas que se transmiten conjuntamente, es decir, llevando la comprensión hasta donde puedo, y donde no puedo, ahí ya entra el símbolo, ahí entra la metáfora, ahí entra la poesía, ahí entra eso que no se puede decir con palabras y que no me lleva a un sitio concreto, sino que solo me señala una dirección. Esa es la poesía, en el límite de la comunicación, donde cada uno lo convierte en experiencia. El grandísimo maestro Pepe Hierro decía siempre que él escribía porque no tenía palabras para decir las cosas, y por eso escribía, y que la experiencia no invita a una información, la poesía invita a una experiencia, y transmites experiencias a través de una experiencia que te genera la poesía. Sin esto claro, nada de lo que voy a contar hoy aquí sirve para nada. Yo vengo aquí a hablar hoy, aunque sea matemática y geometría, vengo a hablar de poesía. Es el lenguaje poético en el que la matemática y la razón tiene su lugar, pero que solo se puede uno acercar a través de esta manera de entender el mundo, que es simbólica, metafórica, poética, pues como se han transmitido seguramente las cosas más valiosas, más importantes y más trascendentes en la humanidad, a través de un relato, de una parábola, de un símil, de una analogía, donde te estoy contando pero no te estoy contando. Quien tenga oídos que oiga, quien tenga ojos que vea, como ocurre con los grandes textos revelados. Estamos hablando de la geometría que nace en un entorno en el que es considerada una religión, y de eso tendremos que ir hablando poco a poco. Pero antes, esto si me muevo viene conmigo, ¿verdad? Sí. Ay, pues no. No, perdón, he metido una tropelía, perdón por los arrebatos de vehemencia que no tengo ya muchos años y no puedo. No puedo con ellos, quiero decir que estoy fracasando en eso. Vamos a ver, poéticamente, la poesía es esta. También, yo me repito más que mi abuela, pero da igual, creo en lo que digo, y entonces pues lo digo muchas veces. En verdad, todo lo que voy a decir a partir de ahora ya está aquí contado. Tengo dos opciones: leeros esto y echaros la charla que tengo preparada, o leeros esto y que nos pongamos a hacer un análisis de texto de esto. Es más complicado porque a ver quién habla, quién no, tal, no sé qué, y las cosas no están pensadas así. Pero está aquí, ya. Y además esto, como hoy en día le da uno a la máquina y sale el poema que quieres, y el acceso a la información es fácil, pues todo el mundo lo puede encontrar. Esto es de Rubén Darío, y resume todo lo que queremos contar aquí. El gran maestro Rubén Darío, con esa poesía modernista, potente, discreta, estética, un poquito encantada de conocerse, pero absolutamente metafísica, porque esta gente era pitagórica, total, dice: ama tu ritmo y ritma tus acciones conforme a su ley, así como tus versos. Eres un universo de universo, y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla a perla cristalina, donde la verdad vuelca su urna. No. Rubén Darío y tal. ¿Veis lo que quiero decir? Es que no debe haber una sola clase de nada, de física, de química, de educación física, de tal, sin un poquito de lenguaje poético, porque nos pone, nos coloca en un lugar de percepción, nos abre las puertas de la sensibilidad, de un mundo diferente, de un mundo más significativo. ¿Sabéis que lo sagrado, y supuestamente hablamos hoy de geometría sagrada, algo es sagrado porque tiene más significado? No es una cuestión de creencias ni de dogmas. Esto es sagrado si significa más de lo que todo el mundo ve para algunas personas, llevado al límite. Y me habla de realidades trascendentes. Sacralizar es dotar de profundos significados, dotar a la realidad y convertirla en un símbolo. Por eso me gusta muchísimo citar aquí hay una maquinilla, es esta, ¿no? A ver. ¿O no? Ah, sí, fantástico. Qué bien.
al muy brillante, muy difícil de definir, artista, bueno, a William Blake, al gran Blake, ya sabéis, finales del 18, 19, ese hombre testigo de las revoluciones de Estados Unidos, la Revolución Francesa desde Londres, ese hombre incomprendido, tachado de lunático, casi enfermo mental, que crea una propia mitología y que es un hombre que tiene muchísimo que decir a día de hoy, sobre todo. De hecho, fracasó, tuvo poquísimo éxito, vivió una vida miserable, fue profundamente feliz en esa miseria, como consecuencia de sus creencias, y a él le debemos, en uno de los primeros libritos que él hace e ilustra, que se llama Las canciones de inocencia, le debemos esta frase maravillosa, ¿no? Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Lo que nos está diciendo, esto es muy Blake, y de una manera poética, y no, lo que nos está diciendo es que el mundo está en un grano de arena, que la eternidad está en una hora. ¿Qué es eso? ¿Esto qué tiene que ver con los fractales, con los hologramas o con la física cuántica? ¿O es simplemente una metáfora bonita, una combinación de palabras? ¿O todo eso es lo mismo? Pero mucho más aún, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Resumiendo, lo pequeño es como lo grande y lo grande es como lo pequeño. En lo pequeño esto en palabras alquimistas, ¿no? En palabras así, ¿no? El macrocosmos es como el microcosmos, un espejo. Alquimia pura, las tablas esmeraldinas. Lo de arriba es como lo de abajo y lo de abajo es como lo de arriba, para mayor gloria de la unidad. Y aquí empiezan a salir los temazos del asunto. Claro, una clase de geometría, de introducción a la geometría simbólica, la geometría natural, la geometría sagrada, llamada sagrada porque es la que se ha utilizado para la construcción de templos y por lo tanto de arquitectura sacra, no porque en sí misma sea sagrada. ¿Quién sacraliza las cosas? Luego hablamos de eso. Parece que tiene que ver con conceptos que ya han aparecido en la poesía de Rubén Darío. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos. Interesante, ¿no? Y tus números dispersos pitagoriza en tus constelaciones. Cuidado, ama tu ritmo y rima tus acciones conforme a su ley, así como tus versos. La palabra ritmo, en griego ritmo, tiene etimológicamente la misma raíz que aritmos, es decir, número, ¿no? El ritmo y el número es la misma idea. Para hablar de geometría, antes que ponerse a trazar aquí perpendiculares, paralelas, triángulos, ¿no? Hay que hablar de 3 o 4 conceptos muy sencillos, muy poéticos y absolutamente fascinantes porque los comprendo y no. Yo rompo una lanza por lo que no se comprende, por favor. O sea, esto en el mundo académico más todavía. Hay que respetar lo que no se entiende. Las cosas más importantes no se pueden dar por definitivamente comprendidas jamás. Excuso decir, en un ámbito ya espiritual o metafísico o religioso, ¿no? Eso que llaman misterio. No simplemente es una excusa. Porque como no lo entiendo, digo que es misterio y zanjo el tema. No, el misterio lo que me invita es una experiencia donde la razón ya llega a un límite. En el sitio que más he aprendido yo del mundo, que es en la biblioteca, en el salón principal de la biblioteca de San Lorenzo del Escorial, del complejo de San Lorenzo el Real, el mal llamado monasterio del Escorial, porque es un monasterio, pero muchas más cosas que un monasterio, en la fascinante biblioteca de la que hoy igual veremos algunas imágenes, en los frisos dedicados al conocimiento, en uno de ellos, el que está dedicado precisamente a la dialéctica, está representado San Agustín. Ya sabéis que la orden jerónima seguía una regla de San Agustín. Y hoy en día ya no hay monjes jerónimos en el Escorial, pero hay monjes agustinos. Bueno, pues ahí está San Agustín debatiendo, ¿no? Como nos cuenta en sus confesiones, debatiendo enzarzado con San Ambrosio de Milán sobre asuntos teológicos. No, porque tú entonces que crees la Santísima Trinidad, ¿no? Que lo otro tal, ¿no? La razón. Y ninguno de los dos ve que debajo de ellos está la madre Santa Mónica, del bueno regular a veces, de San Agustín, rezando, y justamente la cartela que pintan en el Escorial no es ni lo que dice San Agustín ni lo que dice el otro, sino lo que dice la madre, que dice: a lógica Agustinae liberanos domine, es decir, de la lógica de Agustín
libéranos, Señor. O sea, por favor, ya, que deje de pensar mi hijo. Que deje de pensar, porque lo que tiene que le tiene que pasar ya no es pensando. Ojo, somos hijos de la razón, y hoy vamos a hablar mucho de la razón. Somos hijos de la ilustración en muchos motivos. Tenemos sacralizada la ciencia con su pensamiento científico, que es magnífico, útil, beneficioso. Ha cambiado nuestra manera de vivir el mundo. Pero es, y que me perdonen, insuficiente. Como decía José Antonio Marina, la ciencia describe, pero no explica. Describe, pero no explica. Explicar es por qué, para qué, no cómo. El principio y el final. Entonces, conviene que en todas las ramas del conocimiento que intentamos transmitir haya siempre una componente de misterio. Y esto, contémplalo. Esto es el cuello del cisne blanco que me interroga, ¿no? De Rubén Darío, ante esto yo, como no lo puedo comprender, simplemente lo observo, y esa observación ignorante lo transforma en experiencia. Hay que romper una lanza por ciertos tipos de ignorancia, solo algunos, no todos. Bueno, este mismo William Blake es el que dice: el árbol que mueve a algunos a lágrimas de felicidad en la mirada de otros no es más que un objeto verde que se interpone en el camino. Algunas personas ven la naturaleza como algo ridículo y deforme, pero para ellos no dirijo mi discurso. Este señor era muy borde y muy taxativo, como bien se ve. Y algunos pocos no ven en la naturaleza nada especial, pero para los ojos de la persona de imaginación, lo subrayaría 35.000 veces, de imaginación. La palabra imaginación, imagination, según Blake, no es lo que nosotros entendemos por imaginación. Nosotros entendemos por imaginación algo que se parece al concepto de fantasía. Y no es lo mismo la fantasía que la imaginación, que es poner imágenes a lo trascendente, ¿no? La naturaleza es imaginación misma. Y no lo veis, pero os lo leo yo porque está en rojo. Dice: así como un hombre es, ve. Se puede cambiar, propiedad conmutativa. Así como un hombre ve, es. Esto es una cuestión de cuánto veo. Vuelvo a repetir, yo puedo coger una pizarrita y hacer un compás, un circulito, y coger el radio, ponerlo 6 veces, saltarme uno de los puntos y hacer un triángulo rectángulo. Niños, esto es un triángulo rectángulo, que tiene los lados iguales, ¿no? Como he tenido que dar clase 1000 veces a 1000 niños de distintas edades. Bien, lo comprendo, vale, sé el nombre. ¿Eso significa que ya me sé el triángulo equilátero? Y la respuesta es no, por supuesto. No has hecho más que ponerle un nombre, que es lo que menos le hacía falta. Ahora te tienes que poner a pensar. Dicen, hoy que vamos a hablar de Pitágoras, dicen que en la Pitágoras seguramente como persona humana física no existió, según muchos especialistas. La hermandad pitagórica, por supuesto que sí. El maestro pues está en la leyenda. Pero bueno, de vivir, según dicen las biografías que se escribieron casi 600 años después de su vida, o 700, pero bueno, igual. Ese maestro de la Magna Grecia, que nace en Asia Menor y en Sicilia, pues la monta. Cuando digo la monta, es que no es que monte una pequeña hermandad de unos monjes que creen que los números son los dioses. No, es que hace una organización social entera, y entonces hay un movimiento, la famosa Liga Crotoniana, de ciudades que siguen la filosofía del maestro, no solo con respecto a la posibilidad de acceder a un misticismo o una religiosidad vinculada con los números, que eran los dioses para los pitagóricos, sino con un orden social establecido, que regía las leyes de la economía, del comercio, del urbanismo, de todo. Realmente fue un mundo nuevo que quería generar esa sociedad. Pitágoras dicen que debió formarse en esa formación legendaria de Pitágoras, a todas luces imposible. Cuando lees a Diógenes Laercio o lees y de repente te dicen que fue a Mesopotamia, que estuvo en Egipto y que estuvo en el Monte Carmelo y luego en Asia Menor, y dices, eso es imposible. Es como si hoy en día tienes que estudiar en Harvard, en Yale, en la Sorbona, hacer 27, no te da. Será imposible, y menos entonces con tantos viajes. Entonces es claramente la construcción de un personaje mitológico maravilloso, Pitágoras. Y Pitágoras, como iniciado en Egipto, que es de donde viene todo este asunto, que es donde viene la religión que va a ver nacer a todo este asunto de la geometría simbólica y sagrada, las famosas iniciaciones de 7 años pasaban por esas pruebas iniciáticas, en las que simplemente
dicen los textos antiguos, les colocaban una forma geométrica y les dejaban una semana en ayunas mirando al dibujito para ver qué contaban después. Como método pedagógico, me gustaría probarlo alguna vez con algún alumno. Pero la cosa es, ¿qué ves? Así como un hombre es, ve. Y así como un hombre ve, es. Lo que para muchos es un árbol en el camino que no me deja pasar, para otros es la imaginación entera. Un triángulo equilátero es la pera. Es decir, madre mía lo que estoy viendo allí si me pongo a darle intención. Ojo, y no se puede acabar en eso que llaman, que los detesto, los diccionarios de símbolos. El triángulo equilátero es el símbolo para los católicos de la Santísima Trinidad. Punto, fin, ya, se acabó, ya lo hemos manejado. No, no es un código, no es un signo, es un símbolo. Me tiene que llevar a una reflexión profunda. Es una dinámica universal. Ahora nos meteremos. Cualquiera de las formas geométricas. Un punto es un misterio. Pero es un misterio asombroso. No tengo pizarra, pero os la imagináis. Imaginaos que, no me la des, no me hace falta, si ya tengo yo. Imaginaos un panel aquí. Panel. Blanco. Y ahora ya hacemos la iniciación pitagórica. Una semana sin comer y sin dormir. A ver qué decís del panel blanco. Entonces, claro, yo entiendo que esos procesos pues lo tienes que asociar, pensar, ¿qué ves? Pues ¿qué ves? Pues el todo, la nada. ¿El todo y la nada es lo mismo? Pues veo, es el uno, o es la nada existe. Es el cero, pero ¿el cero qué es? Puede haber algo que no sea, pero si no es, aquí sí, pero aquí no. Ojo, solo una página en blanco da para pensar y pensar, y yo tengo que pensar y pensar y pensar y llevar mi razón hasta el límite para que eso termine de actuar de manera poética. De repente, un folio en blanco, una página en blanco es un universo de posibilidades. Esto es mitología, en griego se llama caos, con K. No el otro caos del tiempo, no el otro caos del desorden, etcétera. Caos. Y es una divinidad. Y el caos no es el desorden. El caos es lo que los hebreos y los judíos, cuando en la Cábala, cuando hablan de Dios, no dicen Dios, ni Yahvé, ni Elohim, dicen Ein Sof en hebreo, es decir, sin límites. Es aquello que no tiene límites, es decir, que es ilimitado, infinito. Pero no es que sea infinito porque no tiene límites, es que no tiene límites aquí tampoco. No hay separaciones, no hay fragmentación. El infinito y el uno, el concepto de uno, están íntimamente ligados. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, decía Rubén Darío. El uno es la primera divinidad de la geometría sagrada. El uno, que es el todo. ¿Y qué es la nada? Porque puede ser todo, pero no es nada concreto, porque no está delimitado, no está fragmentado. Según la tradición pitagórica de la geometría sagrada, la creación es la división de la unidad. Y la unidad está siempre, pero ha sido fragmentada. Y al ser fragmentada, y fijaos en todas las teogonías, desde Hesíodo al Génesis, se divide. Al principio era el cielo y la tierra, y luego no sé cuántos, y luego salió Urano y Gea, y luego pusieron a Eros, y luego se va dividiendo. Pero en el principio, desde los egipcios, al principio hay una masa informe, los egipcios lo llaman Nun, que es acuática, sin luz, sin nada, donde no hay parte de arriba, parte de abajo, no hay partes, no hay límites. No solo es que no tenga límites a lo grande, sino en lo pequeño no hay fragmentos. Eso es caos. Ese es el caos. Y no el desorden que nosotros entendemos. Quiere decir, yo soy, no con K, sino con C, caótico, como se ve. Entonces, si esto es así, tirado, dices, ¡ay, qué caos! No, perdón, eso no es un caos. Eso está ordenado de una manera que a mí no me gusta, según los conceptos que yo creo que deben ser el orden determinado. Para que eso sea un caos de verdad, yo no tengo que ver partes. No hay un boli, un papel y una botella. No, lo vería todo junto, vería una sola cosa. Vería las posibilidades de todo junto, pero nada concretamente. Todo lo que hay es una sola cosa. Ley primera de la geometría sagrada. Ley segunda. La creación es una metáfora del paso del caos al orden. El orden en griego se dice cosmos. El paso del caos al orden. De lo ilimitado
a los fragmentos limitados. La creación es la fragmentación de la unidad. Y entonces aquí viene la máxima ley pitagórica. Esa fragmentación no se ha hecho de cualquier manera. Se ha hecho de una manera cósmica u ordenada. ¿Según qué? Según una ley. ¿Qué ley? Ama tu ritmo y rima tus acciones conforme a su ley, así como tus versos. Eres un universo de universo y tu alma una fuente de canciones. ¿Con qué ley? La ley de los números. Los números, todo ha sido fragmentado según y con los números. Y ahora habrá que definir los números. Fijaos, volviendo al Escorial, en la famosa biblioteca, que si no habéis ido tenéis que ir corriendo, no vengáis aquí, iros allí un día entero. En la biblioteca, sí, porque es una enciclopedia de experiencias, además está pintado y te da que pensar, es maravilloso ese salón. Está el trivium y el quadrivium, ¿no? Las artes liberales, y en la parte de la aritmética, que es el primer arte liberal de lo que se llama el quadrivium, erróneamente hoy lo mezclamos con esto de letras y ciencias, porque esa visión pobre, trasnochada, estéril, ridícula, boba y vigente. ¿De tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿De ciencias o de letras? Entonces cogemos a las gentes y de ciencias o de letras, que es una burrada absoluta. Oiga, mire, yo de todo, pero no me haga usted, ¿qué dice usted? El conocimiento es uno, llega a través de todas las cosas. ¿Pero de cuándo acá? Y además, ojo, con la soberbia de la mentalidad post-ilustrada de culto a la razón, en el que si es de ciencias, el papá se queda más tranquilo porque va a sacar carrera y va a encontrar trabajo. Si es de letras, hijo, coge ciencias sociales, a ver si estudias económicas o algo y tal, porque como ya cojas las humanidades, excuso decir si el niño quiere hacer un bachillerato artístico. Se tiran de los pelos, muerto de hambre. Os reís, pero esto es una tragedia. Esto es una tragedia que no hemos sabido superar a día de hoy. El conocimiento es uno, ya está bien. El que estudia matemáticas tiene que estudiar música, porque sin que lo sepa, las está estudiando. Y tiene que saber de arte y leer a Rubén Darío. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? No, obligatoriamente. Esa parcelación del conocimiento, esa especie de fiebre de la especialización. Fijaos qué fea es la palabra especialista. Soy el especialista. Pero qué palabra tan soberbia, yo soy especial. Que no, hombre, que no, usted habrá estudiado más esto, pero si usted no sabe relacionar eso con el resto de cosas de la vida, usted se lo come con patatas. Ojo, que todos nos especializamos inevitablemente porque somos individuos, no somos la unidad. Entonces, cada uno es una especialización de sí mismo. Esa es la tragedia de ser un individuo. Claro, la tragedia, no nos olvidemos. Yo también estoy un poquito reivindicativo, eso es por lo del retraso del tren. ¿Sabes? Estas frases que fomentan ese individualismo. Voy a terminar la crítica y vuelvo con Pitágoras. Estas cosas de... es que no puedo con ello. Cree en ti, eres especial. ¿Sabéis estas cosas? Ese mensaje que está, ¿no? Un poco Operación Triunfo, ¿no? Que dices, pero qué confusión, es como muy narcisista todo está en ti, el poder tuyo. Y los libros de autoayuda de las estanterías de no, tú conmigo, yo. Y entonces tú ensimismado, haciendo cursos de terapias, 7.500, para que tú tienes que crecer personalmente y tal. Pero tú no te has enterado que tú solo no vas a ningún lado. Que esto es una cosa de con tu madre, con tu hermano, con tu hijo y con el vecino. ¿No te han enseñado eso en el colegio? Pues no, aquí la especialización. Que ya el colmo es la especialización de uno mismo. Y dices, pero si tú... Bueno, en fin, cortamos aquí, seguimos con Pitágoras, porque está relacionado. No penséis que no. Bueno, adelante. Fijaos, esta es una imagen que veis regular, pero la podéis ver también en vuestros medios, de William Blake. Es una imagen es Dios creando al mundo con un compás. Bueno, si fuera Dios creando al mundo con un compás, sería una imagen medieval, fantástica, de las que aparecen mucho en muchos códices, esa especie de Dios geómetra, que con el compás divide la unidad, porque la división ha sido formada a través y gracias al número. En el Escorial, que es donde iba antes, en uno de los frisos, el de la aritmética, aparece la reina de Saba interrogando al rey Salomón, que era sabio y ella quería que se lo demostrara, y de repente en el mantelito en hebreo pone todo según el número, el peso y la medida.
que es una frase pitagórica, que es una frase platónica, y que es una frase que está en el libro de la sabiduría que se atribuye al rey Salomón, mitológicamente, en el Antiguo Testamento. Todo está hecho según el número, el peso y la medida. Y pensamos, soberbios de nosotros, racionalistas, que sabemos lo que es el número, que sabemos lo que es el peso y sobre todo que sabemos lo que es la medida. Y resulta que tiene un carácter mucho más poético de lo que pensamos, que estamos obviando. Y así se lo enseñamos a los niños en los colegios, a contar como si los números fueran burdas cantidades, que es la utilización de la matemática más prosaica, ¿no? La de los, con todo el respeto, mercaderes. Dame 2, toca 5, pero 2, 1. ¿Tú le has dicho lo de la página en blanco al niño? ¿Qué es 1? Que nadie entiende lo que es 1. Que es un misterio, el 1. El 1 es el ser. Es que es la realidad, que no se ha manifestado todavía, pero está ahí, puedes. O sea, hay que contar cuentos sobre el número 1. Y no decir 1, un patito. ¿Cuántos años tienes, bonito? 1. Y se piensa el niño que el número es una cantidad. No, señor, el número, el aritmos, tal cual nos cuenta Juan de Herrera en el Escorial. El número es un símbolo. Esto se llama el concepto de número idea pitagórico. Tiene una lectura cuantitativa, por supuesto, como todo. El número, el peso y la medida. Pero sobre todo tiene una lectura cualitativa. ¿Qué es 1? Fijaos qué importante para las religiones monoteístas. La religión monoteísta no es que haya un solo Dios, es que Dios es una sola cosa, como en el Islam, Alá, es uno, todo es. Todo es, no hay nada que no sea. Somos parte de ese uno. El uno no es tengo un mando y puede haber 2 mandos, no, el uno verdadero, el uno mitológico, no se puede reproducir, es uno. Es la frase de la zarza, soy el que soy, que es mucho más complicada que eso, pero bueno, eso es lo que es. Y ahora ya dividimos y nombramos e intentamos comprender. Con lo cual la clave es unidad, 2, fracción de la unidad a través del número y después relación entre esas partes. Y esto lo vamos a entender muy bien, pues ahí estamos. Sabéis que Blake, para él, no solo no es el dios creador que él llamaba Albión, sino una versión un poco malvada del dios creador del mundo y lo llamaba Urizen, que es ya solo Urizen. En inglés suena a horizonte, horizon, o a you reason, tu razón, ¿no? Entonces hablaba que el dios de la razón ha gobernado el mundo. Claro, este era un romántico, ¿no? En contra de las tesis ilustradas. Pero bueno, ahí está, cosmos, la palabra clave. Esto está ordenado. Cuando digo que esto está ordenado, es que está ordenado según el número, el peso y la medida. ¿Qué está ordenado? La creación, los fragmentos de la creación. Hay una cosmogonía geométrica de lectura pitagórica, que desde una página en blanco, luego dibujas un punto, de ese punto salen 2 puntos, de esos 2 puntos aparece... Fijaos, esto es muy interesante. El 1. Y de repente, el hecho más misterioso que jamás ha ocurrido, que de eso, de repente... ¡pi! Un puntito. Esto puede ser el Big Bang o el Big Bang, da igual, un puntito, si es poesía, tal, un punto. Y ahí me tengo que parar, estar una semana ayunando y decir, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué veo? ¿Qué ven mis ojos? Eso es el número 1, pero el número en el lado de antes, pero también hay un 1 aquí. Pero también hay un 2, porque está lo que es punto y lo que no es. O sea que cuando aparece el punto, aparece la idea de 1 y la idea de 2. Lo que es y su opuesto, lo que no es. El 2 no son 2 cosas, el 2 es la dualidad. Son los opuestos complementarios, que se verán en todo aquello que tiene lo que no es. Arriba, abajo, cielo, tierra, lo que queramos contar, luz, oscuridad, mayor, pequeño, joven, hombre, mujer, lo que queramos, masculino, femenino. La dualidad, que no es 2 cosas, es que todo se manifiesta de una manera dual y opuesta. Para los pitagóricos, el número 2 es lo más alejado al 1. Un 3 ya es acercarse a la unidad. Y esto lo vais a entender muy bien, me faltan brazos, pero me pongo así. En esta pizarra virtual de 3D,
tenemos aquí hoy. Tenemos, imaginaos, la nada, reflexión sobre la nada. Esto, lo ideal es que esta tarde paséis de todo el mundo, escojáis una servilletilla en un café y os pongáis a dibujar y decir, joder, la nada y tal, el uno. Sí, es que para esto es. La nada, que es el uno, que es todo, que es nada, que es el cosmos, que es el caos. No es el cosmos, es el caos, es la nada, el todo, la posibilidad, tal, un uno en lo que todos somos, pero no se ha manifestado, lo que no tiene límites, que ya en sí es contradictorio, porque fijaos, bueno, ahora vamos con la recta. Y de repente, ¡ping!, un punto. Entonces yo reflexiono, esto es, ya, algo se señala, algo se manifiesta. Como dicen los judíos, los rabinos judíos cabalistas, ¿no? La creación es el Ein Sof, el sin límites, el creador que se quiere manifestar a sí mismo. Con lo cual se desdobla en una dualidad. ¿Es la creación el espejo del creador? Bueno, pues habrá religiones que les interese este asunto. Pero está detrás de todo esto, porque aquí están los grandes conceptos trascendentes. Y ese uno que a la vez es dos cosas, pero que a la vez es uno, aparece el segundo acto sorprendente de la creación, y es que el uno, como por mitosis, hace ¡ping! Y sale dos cosas. Y aquí ya, lo más difícil de la creación ya ha ocurrido. Ya luego las montañas, los ríos, los planetas, eso es después más fácil. Lo más difícil ya ha ocurrido, que de la nada algo se manifieste y que esa manifestación se duplique. Ahora ya se va a repetir todo a sí mismo constantemente. Cuando tengo dos puntos, y aquí me voy al libro de texto de los que estudiamos Geometría Sagrada, que si no lo habéis leído, corred a comprároslo. No lo leáis del tirón, porque no hay quien lo entienda. Yo llevo 20 años estudiándolo y no lo entiendo, por eso lo sigo leyendo. Que es el famoso diálogo de Platón, Timeo. Timeo, seguramente el diálogo más pitagórico de todos, es una cosmogonía, es una cosmogénesis. Es como el demiurgo hizo todo. Y nos dice, en cuanto hay dos cosas, hay una tercera. El número 3 está implícito en el 2. ¿Por qué? Porque si tengo este punto y este punto, ¿dónde está la tercera cosa? Claro, no es un tercer punto. Es que ya tengo una distancia. Dices, pero es que eso no es un tercer punto. Ah, claro, ¿y quién ha dicho que el tercer elemento es de la misma dimensión, entidad o esencia que los otros dos? No. Ese tercer elemento no es ni esto, sino que es lo que relaciona esas dos cosas, lo que los vincula. Y en griego tiene una palabra maravillosa, se llama logos. El logos. Fijaos, el logos, la relación, la razón, traducir, ratio, dijeron los en latín. ¿Qué es? ¿Solo? Ah, bueno, pues voy. Ratio, dijeron en latín, mal traducida muchas veces la palabra logos como verbo, que también puede ser, y desde luego logos palabra. Tiene narices que luego el pensamiento lógico, bueno, da igual. El logos, lo que une los opuestos. Ese concepto va a ser clave. La clave va a ser el logos entre todas las cosas. ¿Por qué? Y este es el gran camino de la geometría sagrada. La trascendencia, la búsqueda permanente del ser humano, que trascendiendo su condición animal parece que quiere algo más, la salida de la caverna, como lo quiera uno llamar, esa especie de camino infinito, esa especie de ansia del ser humano por conseguir no se sabe qué más, al que se le pone la boba palabra felicidad, y es mucho más que ese concepto de la felicidad tal, no, es otra cosa mucho más seria. Eso que buscamos, eso que sabemos que no podemos conseguir solos porque vamos con todos, eso, un geómetra lo llama el regreso a la unidad. Y el regreso a la unidad pasa por asumir el camino inverso de la creación. La unidad ha sido fragmentada según los números. Esas partes están ordenadas según unos números. Conocer cómo se relacionan las partes me permite hacer el camino de regreso a la unidad. Esto que estoy diciendo, que parece solo filosofía, es la base de la estética clásica. Una obra clásica, el Partenón de Atenas, el Doríforo, ¿no? Cualquiera de las grandes obras, son bellas no porque me gustan o no me gustan, sino porque miden lo que tienen que medir. La belleza clásica es objetiva y además subjetiva y además poética.
Los números que se están colocando en esas obras de arte no son unos números que unos conciben como bellos, son los números con los que el creador ha hecho el cosmos. Y al reproducirlos, fijaos, esto le da un valor a la belleza importantísima. La belleza tiene una componente de trascendencia. No busca el placer estético, busca la trascendencia. Esto es Platón. Lo bello, lo bueno y lo verdadero es lo mismo. Y buscarlo es regresar a la unidad. Claro, el tema es decir, ¿cómo no me han dicho esto antes? O sea, yo quiero hacer eso. Fijaos que alejado de la estética actual, de bueno, a mí me gusta y yo creo, yo pienso. No, tú no creas. ¿Qué número? ¿Esto cuánto mide? ¿Tú te crees que el que hacía una columna jónica decía, no, un poquito más? Que no, es la ley del número. ¿Y dónde está? En la naturaleza. Por eso el hombre imita la naturaleza, pero no es que imite una hojita de acanto o un trocito de madera, es que imita el lenguaje, el código numérico que está en la naturaleza. Los números con los que se ha hecho el universo son los números del cosmos. Apréndelos, porque en su experiencia y en su manejo está el regreso a la unidad. Esto es lo que propone Pitágoras. Y esto es lo que propone la cultura clásica. Y esto es lo que creo yo que, aunque estemos en el 2019, tenemos que saber que existió y posiblemente tengamos mucho que aprender de ello. Ahora hay que someterse a unas leyes matemáticas. El paradigma de este asunto no será ni el árbol, ni la luna, ni los ciclos solares, ni la cristalización de la pirita, ni los sólidos platónicos de los que nos habla Platón en el Timeo, según el cual son los 4 elementos que se hace todo. Que, por cierto, cuanto uno más sabe de ciencia, ¿qué es lo que diferencia un átomo de otro? Geometría, el orden, la cantidad, el número, el peso y la medida. Eso es lo que dice, toda la materia está detrás de todo. O sea, que cuanto uno más sabe, y esto en el microcosmos, pero en el macrocosmos pasa exactamente lo mismo. Cuanto más se sabe, vuelven a aparecer los tetraedros regulares, las espirales áureas. Dices, ¿cuál es el lenguaje universal? El número. Lo de arriba es como lo de abajo. ¿En qué? En el número. Y el número se convierte en forma. Y la forma se hace sensible. Y ese número puede ser una escultura, puede ser una arquitectura. Claro, ¿un templo qué es? Un templo es una metáfora del universo. Por eso tiene que tener los números del universo, que por cierto, son los mismos que los números del hombre. Y ahí aparece esta idea del canon. ¿Y nosotros qué? Vitruvio. Vitruvio y todos los que hay antes. ¿Cuáles son los números del hombre? Porque los números que tenga formalmente no son simples cantidades. Las relaciones que yo tenga en mi esquema universal, es decir, canónico, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, todos, eso es un canon, todos, la esencia de la que todos participamos, esa es una gran deuda que debemos a los griegos, nos dieron los ideales y los cánones. Esa idea, los números que tienen una lectura. Ya sabéis que el paradigma de esto se convertirá en el gran número del hombre, que es el número de oro, el número áureo, al cual en el siglo XVI, y mucho antes, pero en el XVI, el franciscano Luca Pacioli le dedica uno de los ensayos más bellos de la matemática, que se llama La Divina Proporción. El número que convierte al ser humano, fijaos, es el número que convierte al ser humano en la sede de un cuadrado, porque de alto y de ancho mido lo mismo, con el centro en los genitales, y cuando abro las piernas, con el centro en el ombligo, soy un círculo. El círculo es la metáfora de lo eterno, permanente, que no tiene principio ni final, la manifestación de lo divino. Eso es un círculo. El cuadrado es el símbolo de la tierra, de lo conmensurable, de la medida, de la materia en estado de perfección. El hombre es materia y es divino. El hombre es dos cosas, es una dualidad. Y esa dualidad, cuando uno echa cuentas en ese dibujo que hace Leonardo, resulta que la relación exacta matemática entre el lado del cuadrado y el radio de la circunferencia es justamente el número áureo. Y que si empieza a descomponer las partes, aparecen secuencias del número áureo. Y dice, hombre, algo me querrá decir. El hombre, eje entre el macrocosmos y el microcosmos, tiene un número. Y su número es el número phi. Y entonces ya por encima, perdonadme, porque, claro, poquísimo, no, rápidamente. Un apunte más, digo por romper pedagógicamente lanzas por cosas que creo que son muy necesarias. La música, por favor, drama nacional. Si el niño llega a casa y ha suspendido
si has suspendido matemáticas, que no es matemáticas, es cálculo y álgebra, pero bueno, si has suspendido matemáticas, pues se enfada. Pero si has suspendido música, bueno, chico, música. ¿Cómo? La niña ha suspendido música. Si ha suspendido educación física, ¡buah! Total. Tú en lo importante, que es la lengua, las matemáticas, tal. Eso es una tragedia. Si hay una disciplina importante, matemática, trascendente, poética, que lo reúne todo, es la matemática. Cuando en el Timeo Platón explica cómo el demiurgo hace el mundo, explica que el mundo, el universo, es un ser viviente, que por supuesto tiene la forma esférica, pero que para hacer el alma del mundo, llamada la psique, que es lo que significa alma, la palabra es psique, ¿no? Universal, divide la unidad según unos números, y está la secuencia, primero en 1, luego en 2, luego en 4, luego en 8, luego eso, y cuando tú te pones a hacer el dibujito de cómo se ha hecho el alma del universo, ves las relaciones entre todas las medidas, como luego las junta. Claro, esto te lleva rato, y de repente empiezas a ver las relaciones y ves que las relaciones entre, es decir, el logos, porque no es las cantidades, sino cómo se relacionan. El logos está en todo, ni tú ni yo, lo que somos juntos, lo que nos pasa, el tercer elemento. El logos, entre casi todas esas cantidades, es siempre el mismo, y tiene dos variantes. Y resulta que cuando veo exactamente la fracción, que ahora no viene al caso, ¿no? Los 8 novenos y tal, es exactamente lo que en música se llama un tono y un semitono. Es decir, que lo que está haciendo el alma universal, según Platón, es un instrumento musical. La música es la manifestación más inmediata, bella, rotunda de la trascendencia de las matemáticas. Es la matemática simbólica por excelencia. Y por lo tanto hay que tratarla como tal. En la música está el orden pleno, está el cosmos, sin comprenderlo. Y encima dicta emociones. Es la herramienta pedagógica más rotunda y más potente que existe. Y si además de música, sabéis que la palabra música en mousike en griego no indicaba solo la música, era música, la poesía y la danza, todo eso era musique. Por cierto, que viene de las musas, música. Esa música, la poesía, la danza y el canto, todo junto, ¿para qué está hecho? Para pasar un buen rato, para entretenerme, no demonios, para regresar a la unidad, para convertir a la belleza en el paradigma de toda educación. Eso que se llamaba en la paideia griega la arete, la virtud. La virtud es conocer, la belleza es un camino, es el más seguro de todos, y la belleza es orden, es cosmos. Basta ya de individualismos, basta ya de subjetividades. El mundo está ordenado y tenemos que aprender cómo está ordenado. Y en la música, como testigo, claro, el proceso de cómo Pitágoras inventa la escala musical es que es maravilloso, pero eso os lo cuento otro día, tal. Digo por Boecio, las partes de la música. Y aparece ese concepto, ya os juro que acabo y preguntáis lo que queráis, que ha sido clave para la historia de la ciencia y de la humanidad. Decía, bueno, vamos a ver. Pitágoras, que se inventa la escala musical y se pone a mirar al firmamento y dice, lo de arriba es como lo de abajo es como lo de arriba, y hay estrellas que siempre están iguales, pero hay otras que van por libre, ¿no? Las estrellas, las planes, que significan las errantes, de donde vienen los planetas. Claro, los planetas no siguen el curso de las constelaciones y siempre han generado interés, y son 7, pensaban ellos, como las notas. Entonces empezaron a pensar, oye, si se mueven, deben producir algún sonido. Entonces aparece el temazo. Digo esto, por favor, investigadlo. Si produce un sonido y este otro sonido y otro sonido, todo junto producirá eso que se llama la música de las esferas. La música de las esferas es un paradigma, no existe. Sabemos hoy en día, los planetas no pueden sonar, porque no hay aire allí. Harán otra cosa, habrá frecuencias, números. Pero el hecho de que el ser humano, cuando los filósofos, los artistas y los científicos eran la misma cosa, que es lo que tienen que ser, en esas facultades de ciencias, por favor, que metan a Rubén Darío, a Pepe Hierro, que pinten y tal, y en las otras que metan matemáticas, en fin, ¿qué es lo que tiene que ser? De repente apareció la idea de, ¿y si somos capaces de reproducir la música que hacen los planetas? Porque ese es el orden perfecto. ¿Sabéis Pitágoras a qué conclusión llegó? Que la música de las esferas es lo que nosotros llamamos silencio. El equilibrio armónico perfecto es cuando realmente no suena nada, que es casi imposible. Eso que es el silencio no es una ausencia, es la totalidad armónica de la unidad manifiesta en sus partes proporcionadas. Es decir, la armonía
plena. Nadie ha sabido encontrar la música de las esferas, pero Pitágoras, Ptolomeo, Newton, Kepler, todo lo que encontraron no fue porque quisieron ser astrónomos, físicos y revolucionarios de ciencia, no, estaban buscando la música de las esferas. Todos estos señores eran teólogos, entre otras muchas cosas. Y aparte de los libros que les han hecho famosos en la historia de la ciencia, su objetivo verdadero era ese paradigma de la historia del conocimiento, que es saber cómo suena el enorme instrumento musical que es el alma del universo que conocemos. Hasta aquí, muchas gracias. Porque me están diciendo, tiene que volver, ya va a volver seguro. El año que viene estaba previsto, sí, es un avance. No sé cómo lo financiaremos aún, pero vamos a volver. Y la palabra era cosmos, o sea que ves apuntando el huequito, ya te avisaré. Yo sí que les quiero decir una cosa, porque antes de entrar a escucharte hemos estado hablando justo con lo que bien. Ahí. Estamos hablando y justo hablamos de eso, de cómo el empeño de la sociedad en encasillarnos cuando realmente pues queremos, como lo has dicho bien, matemáticas, música, todo, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hablábamos las dos es un poco el encasillamiento que nos ha llevado a que queremos aprender una sola cosa, que tenemos que tener especialistas, a sesgarnos, todo eso como que nos ha desorientado, ¿no? Como ser humano, claro, porque tú que eres todo, lo que te dicen no solo tienes que ser una cosa. ¿No? Pues eso realmente a nivel de salud, eso te desorienta, porque realmente si estás capacitado para serlo todo y debes de saber de todo para poder desarrollarte como ser humano y buscar. Totalmente. Cuidado. A ver. O sea, profundizar en un tema. Ay, perdón. Es que tenemos los que nos Sí. Profundizar en un tema, yo no estoy en contra de eso. Todo lo contrario. Ahora, la profundización verdadera es llegar a esa profundidad y saber relacionar con las otras cosas. Fijaos, en la geometría, cuando Platón hace la academia en Atenas, es muy famoso, dice la leyenda, no lo sabemos por Platón, que en el dintel ponía: no entre en la academia quien no sepa geometría. Que la frase no es así, en verdad, es no entren los ageómetras, que es mucho más interesante, los no geómetras. Y entonces dice, ¿qué pasa? ¿Que para estudiar filosofía tengo que saber aquí dibujar rectángulos y cuadrados? ¡No! ¿Qué entendía Platón por geometría? La geometría no es una disciplina cualquiera, es la disciplina que relaciona a las otras disciplinas, que es la que te lleva a la filosofía. Lo que hace falta es relacionar los conocimientos. Los teólogos tienen que trabajar con los científicos y los filósofos tienen que trabajar con los biólogos, porque cada uno puede aportar, se trata de un conocimiento en común. Entonces hay que especializar todo lo que puedas, pero dedícale la mitad del asunto a relacionarlo con otras cosas, porque si no, sufrimos el mal, y ahí estoy de acuerdo contigo, es el mal, lo podemos llamar, así por ponernos estupendos, de la atomización. Todo está atomizado, partido en cachitos. Lo primero es el tiempo, ¿no has visto lo que hemos hecho con el tiempo? Lo hemos hecho cachitos, como si todo el tiempo fuera igual, y rellenamos actividades. Los individuos, estamos atomizados, todo el mundo con su móvil, con su cosita, con su vidita, con su tal. No hay empresas comunes. O sea, ¿dónde están las catedrales? ¿Dónde están? ¿No? Estoy hablando como de una metáfora de gran proyecto común, ¿no? Es una suma infinita de individuos, y el problema de la atomización en el tiempo, en las personas o en el conocimiento, es que se pierde la relación entre esas partes, geometría, y por lo tanto no tiene narrativa. Para que haya una narrativa tiene que haber una secuencia, un orden, algo que me dirija, algo que me lleve a algún sitio. Entonces, de ahí esta ansiedad general, de ahí esta sensación de cansancio general, ¿no? Byul Han, es la sociedad del cansancio, lo dice perfecto. La sociedad del cansancio, es que hemos fragmentado todos, que perdemos la narrativa total. Entonces, en el conocimiento y en los estudios se ha perdido la narrativa. Nosotros a día de hoy, yo no podría, yo no sé vosotros, pero podrías llegar
como un alumno de cuarto de la ESO, sentarte a las 9 de la mañana. Y una hora matemáticas, la otra hora lengua, la otra hora física y química, ahora recreo, ahora tutoría, ahora no sé qué, no sé cuándo, y ahora vuelta. Y tal. Es una atomización absurda que no lleva a ningún sitio. Todo para nada, que cuesta muchísimo esfuerzo al alumno, al profesor que tiene que mantener la atención, desde que es imposible, son genios los profesores. Y no lleva a ningún sitio. Consecuencia, pasan los años y ese niño no se acuerda de nada de lo que ha estudiado. Nadie sabe. Todos suspenderíamos cuarto de la ESO. Hay que aprender a relacionar, pero Pero yo creo que primero somos y después hacemos. Es decir, sí, soy y luego hago, ¿no? Yo creo que sí, hacemos para luego ser. sí, o a la vez, vamos a hacerlo a la vez, vamos a hacerlo a la vez. A Sí. la vez. No sé cómo sería la... Sí. Pero es un temazo ese, es un temazo. Estamos atomizados. Atomizados. Bueno. Del cero no ha hablado, entonces, creo si no... Del cero no ha hablado, que sí que Del cero, del número cero. no existe el cero, todo sería uno, la nada y todo... Para un pitagórico, por supuesto, no puede existir el cero. Lo que existe es el caos, pero el caos es una unidad. El cero es la ausencia. Entonces la ausencia es el no ser. Sabéis que el cero fue muy polémico. Las órdenes religiosas, cuando llegó de Oriente el cero y se quiso poner en los cálculos, lo utilizaron primero en épocas de Fibonacci, etcétera. Lo pusieron primero pues para los mercaderes, tal, que es más fácil hacer operaciones con el cero, de multiplicar, dividir. Pero la religión lo prohibió. Los monjes, no, los que hacían la contabilidad, no utilizaban el cero, porque ¿de qué es símbolo el cero? De la nada. No puede haber nada. Yo soy el que soy. O sea, uno, la unidad. Entonces el cero ha sido un número, simbólicamente es tremendamente polémico. Siempre que se le ha dado una consideración importante al carácter simbólico de los números, el cero ha quedado desterrado, como un concepto absurdo y en algunos casos nocivo. Pero el cero es un temazo, había que hacer una clase sobre el cero. El cero es... El cero... Cero, sobre cero. Hay que hablar de muchas cosas, del fracaso, o sea, hay que hablar de muchas cosas. Cero. Gracias.